Solo tomó 7 segundos. En menos tiempo del que se tarda en tomar una respiración profunda, el barco de pasajeros Havleani, cuyo nombre irónicamente significa sirena, desapareció bajo la superficie del Danubio, arrastrando a quienes estaban a bordo con ella, justo frente al Parlamento húngaro. Las consecuencias de la tragedia irían más allá del río y generarían dudas sobre la responsabilidad y seguridad en las vías fluviales más transitadas de Europa. La capital húngara, Budapest, está dividida en dos por el imponente río Danubio. En realidad son dos ciudades, con las históricas colinas de Buda de un lado y las grandes avenidas de Pest del otro. Es un río muy concurrido, lleno de embarcaciones de todos los tamaños día y noche, desde pequeños barcos turísticos hasta enormes hoteles flotantes, todos ofreciendo a los turistas la oportunidad de admirar el esplendor iluminado de la ciudad desde el agua. El 29 de mayo de 2019, una tormenta trajo lluvias intensas y persistentes todo el día. Por esto, el agua en el Danubio estaba más alta de lo habitual y fluía a un ritmo feroz de 4.000 a 4.500 metros cúbicos por segundo, casi el doble de su tasa normal. Esa noche, cuando la lluvia disminuyó, el río se volvió más concurrido y algunas partes se congestionaron. Las embarcaciones competían por posición pasando muy cerca en la vía fluvial. Entre esos barcos estaban el Havleni o Sirena y el Viking Sigul. No pudieron ser más diferentes. El Havleni, también llamado Sirena, fue una embarcación de pasajeros construida en 1949 en la Unión Soviética en la planta Kursan, hoy en Ucrania. Era una embarcación de pasajeros tipo Moskvich, motorizada de 50 toneladas y apenas 27 metros de largo por 5 de ancho. Operada por Panorama Deck Limitada desde 2003 como barco turístico para paseos y eventos privados. Esa noche, el Havleni era capitaneado por Laszlo Lombos, un comandante con unos 40 años de experiencia. Según sus colegas, Laszlo tenía un historial ejemplar. Lo acompañaba Janos Pittel, marinero experimentado de 53 años. El Viking Sigul era un coloso flotante completamente nuevo. Un barco hotel que medía 135 metros de largo y casi 12 metros de ancho, era casi 5 veces más largo y más del doble de ancho que el Havleni. Con un desplazamiento de más de 2.500 toneladas, superaba al barco más pequeño por un factor de más de 50. El Viking Sigul, comandado por el capitán ucraniano Yuri Chaplinsky, viajaba de Budapest a Passau, Alemania. A bordo iban 7 tripulantes, 43 empleados del hotel y 184 pasajeros. Al anochecer del 29 de mayo de 2019 en Budapest, ambas embarcaciones se alistaron para navegar las lluviosas aguas del Danubio. A las 20:20, el Havleni comenzó su crucero turístico de 1 hora con 33 turistas surcoreanos y 2 tripulantes húngaros a bordo. La mayoría de los coreanos viajaban con sus familias. El pasajero más joven tenía solo 6 años y el mayor tenía 71. Entre ellos estaba Kim Jong-mi con su hermana, su hermano y su hija, Yunara. A las 8:47 p.m., tras navegar río abajo hasta el centro, el Havleni giró bajo el puente de cadenas Szczecin y comenzó su viaje de regreso a su punto de partida en la plaza Yesai Marie. Al mismo tiempo, el Viking Sigyn zarpaba río arriba desde un amarre en la orilla izquierda, tras el puente de cadenas. El barco comenzó su viaje navegando por la orilla izquierda a una velocidad lenta de aproximadamente 2 kilómetros por hora. El capitán Chaplinsky afirmó más tarde que se movía despacio para que sus pasajeros pudieran tener una mejor vista del hermoso edificio del Parlamento húngaro mientras se acercaban a él. Esto era demasiado lento para el Havleni. A las 8:56 p.m. alcanzaron al Viking Sigul, que avanzaba despacio, y lo adelantaron por babor haciendo sonar una señal para avisar su presencia. El barco más pequeño entonces avanzó rápidamente delante del hotel flotante. Después de pasar el edificio del Parlamento, el Viking Sigul comenzó a acelerar y empezó a trazar un rumbo para pasar bajo el puente Margarita. Por alguna razón, el capitán Chaplinsky no avisó al Havleni que estaba a punto de adelantarlo ni hizo sonar ninguna señal en absoluto.
Cerca de las 9 de la noche, sin notar que el Viking Seagull intentaba adelantarlos, el Havliani también pasó bajo el puente. A solo 190 metros del barco más grande, el Havliani pasó de la derecha a la izquierda del barco Seotel. Ahora estaba en la ruta del Viking Seagull. Sin notar el barco pequeño, el capitán Chaplinsky siguió aumentando la velocidad, llegando a unos 12 kilómetros por hora antes del puente. Esto era más rápido que el Havliani, y a medida que se acercaban al puente Margaret, ambos comenzaron a acercarse cada vez más. Cruzaron el puente exactamente al mismo tiempo. Exactamente a las 9:05 p.m. A los 35 segundos, Mi y su familia estaban en la parte trasera del Havliani. Sin previo aviso, su hermano comenzó a gritar y Yang Mi se volteó para mirar directamente a los ojos de otro pasajero. Pero no eran los ojos de alguien en el Havliani. Eran los ojos de alguien que viajaba en el Viking Seagull. En ese momento, el barco más grande, que ahora viajaba a 13 o 14 kilómetros por hora, chocó contra la popa del Havliani. Luego, todo sucedió tan rápido que nuestra explicación tomará más tiempo que la tragedia misma. Hubo dos sacudidas. La primera fue cuando los barcos chocaron, haciendo girar al Havliani. La segunda fue cuando el Viking Seagull aplastó la embarcación más pequeña bajo el agua. No fue solo la diferencia de velocidad lo que causó el horror, sino algo llamado el principio de Bernoulli. Esto sucede cuando los fluidos que se mueven más rápido, como los que están entre los dos barcos, crean menos presión, mientras que los fluidos que se mueven más lento, como los que están debajo de los barcos, crean más presión, succionando activamente la embarcación más pequeña bajo el agua. La corriente fuerte ese día tampoco ayudó. Toda la tragedia tomó solo 7 segundos. Pasajeros y tripulación solo tuvieron 7 segundos para reaccionar ante la catástrofe. La mayoría de los pasajeros estaba en la cabina por la lluvia, aunque un sobreviviente recordó que unas 20 personas estaban afuera en la cubierta. Entre ellos estaban Yang Mi y su familia, quienes fueron arrojados fuera de la embarcación que se hundía y cayeron al río. Tras esos 7 segundos, todo fue caos. Según otro capitán de barco que trabajaba en el río ese día, Zoltán Tolne, no se señaló ninguna emergencia en ningún canal de radio de navegación. El barco de eventos Mahart Paznavi Budapest fue el primero en notar el desastre y desde ahí se escuchó la primera advertencia de hombre al agua. El Viking Seagull realizó una maniobra de detención, pero como habría sido aún más peligroso que la embarcación permaneciera entre los pilares del puente, navegó río arriba bajo el puente Margarita antes de detenerse por completo. Mientras se alejaban, la tripulación lanzó aros salvavidas al agua y el bote salvavidas del barco comenzó a rescatar a las personas que habían sido arrojadas al río. Yang Mi vio uno de los aros. Luego dijo: «Me da miedo el agua porque no sé nadar, así que agarré lo que pude hasta tomar un aro y esperé a ser rescatada». A eso de las 9:09, 4 minutos después de la colisión, el capitán del Viking Seagull reportó el incidente a la estación de radio NAVINFO. No fue sino hasta las 9:15 que el Centro de Gestión de Actividades Policiales se enteró del accidente, después de que un civil los contactara. Tras recibir el reporte civil, el Servicio Nacional de Ambulancias envió 14 ambulancias al sitio. La primera lancha de la Policía Acuática del Danubio llegó a las 21:29, casi 25 minutos después del choque, y se ordenó cerrar la navegación entre el puente Margarita y el puente Isabel. Para entonces ya era de noche. La lluvia había vuelto a intensificarse, aumentando aún más la velocidad del flujo del Danubio, y hacía frío. El agua estaba a 10-12 grados Celsius, fría suficiente para causar hipotermia en minutos. Al principio, se concentraron en el lugar del accidente bajo el puente. Yang Mi fue rescatada, pero no sabía dónde estaba su familia. Afortunadamente, su hija estaba a salvo. Durante la colisión, Nara rebotó contra mesas y sillas en esa cubierta trasera mientras luchaba por llegar a la superficie. Si otro sobreviviente no le hubiera gritado que nadara, quizá no lo habría logrado. Poco antes de medianoche, la búsqueda se amplió a toda la sección del río bajo Budapest.
7 personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital con heridas leves e hipotermia. En la conferencia de prensa realizada poco después de la medianoche del día siguiente, confirmaron 7 muertes, con 16 personas aún desaparecidas. Entre ellos estaban los hermanos de Yang Mi. La tragedia adquirió de inmediato una dimensión internacional. Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, ordenó crear un grupo gubernamental para ayudar a los afectados por el desastre. La ministra de Relaciones Exteriores, Kang Kyung-hwa, viajó personalmente a Budapest. Para averiguar exactamente qué había sucedido, tuvieron que sacar el Javelin. Pero eso no fue fácil. La grúa flotante que usaron solo funcionaría cuando el nivel de agua, inusualmente alto, bajara, así que tuvieron que esperar a que dejaran de llover y el río retrocediera. Ingenieros de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest calcularon que se requerirían 4 correas de acero para levantar el Javelin. Una en la proa, 2 en el centro bajo la sala de máquinas donde el riesgo de que el barco se partiera en 2 era mayor, y una bajo la popa. El 11 de junio de 2019 a las 6 de la mañana comenzó el levantamiento del Javelin. A las 8:30 ya habían hallado 4 cuerpos. El primero fue el del capitán Laszlo Lombos, levantado del puente de mando. Más tarde también encontraron a una joven que había estado viajando en el barco con su madre. Se hallaron más en el barco. Los buzos lucharon entre los muebles rotos y volteados para instalar bombas que pudieran extraer toda el agua. Quedaron con 80 centímetros de lodo, lleno de los cuerpos de los pasajeros que aún faltaban por encontrar. Tras el rescate, el Javelin fue remolcado en una barcaza a Chepil, donde siguió el examen policial. Tan solo 24 horas después del desastre, la policía anunció que sospechaban de las acciones del capitán Chaplinsky. Fue llevado como sospechoso y posteriormente detenido. El capitán ucraniano negó haber roto reglas o cometido delitos. Su representante legal, Balas Imtov, declaró que el hombre fue comandante de barco durante 44 años sin sufrir accidente. Pero el capitán Chaplinsky ya lo había hecho antes. En abril de ese año, él comandaba otro barco automotel, el Viking Eden, cuando chocó con un petrolero en los Países Bajos. También parecía que había borrado mensajes de su teléfono justo después del incidente. Movimiento muy sospechoso. El 8 de septiembre de 2020 inició el juicio del Javelin. La fiscalía acusó al capitán de poner en peligro el transporte acuático, lo que resultó en un incidente fatal con múltiples víctimas por negligencia y 35 cargos de no prestar asistencia. En el tribunal, Jablinski dijo que no haría una nueva declaración y se negó a responder preguntas. El capitán dijo que vio que el barco más pequeño adelantaba al Viking Sigul por la derecha, pero no lo mantuvo a la vista porque estaba concentrado en pasar por debajo del puente. La opinión de los expertos contradijo varias afirmaciones del capitán. Según el experto, el Viking Sigul adelantó al Javelin por la izquierda, no por la derecha. Eso significa que el capitán no pudo haber evaluado correctamente si tenía suficiente espacio para adelantar al Javelin o no. Si no hubiera aumentado su velocidad a 11 km por hora, el accidente se podría haber evitado. Esto coincidía con el testimonio de varios de los sobrevivientes, incluyendo a Kim Jong-mi y Jun Nara. El 26 de septiembre de 2023, el Tribunal del Distrito Central de Budapest sentenció al capitán a 5 años y medio de prisión en primera instancia. Pero esto fue anulado por el Tribunal Metropolitano de Budapest el 15 de enero de 2024, que alegó parcialidad judicial. Hasta el día de hoy, el desastre del barco en Budapest de 2019 es la tragedia más grave en la historia de la sección del Danubio en Budapest. El saldo fue devastador. 27 personas perdieron la vida, incluyendo a 25 pasajeros surcoreanos y los 2 tripulantes húngaros del barco, mientras que una persona sigue desaparecida a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda. Tras el accidente, el turismo en barco en Hungría se vio afectado y la mayoría de los turistas surcoreanos abandonaron Hungría casi de inmediato. Muchos cancelaron cruceros y recorridos acuáticos, generando grandes pérdidas financieras. La tragedia generó llamados a mejorar la seguridad en el Danubio.
Se hicieron varias propuestas, incluyendo reducir el tráfico de barcos, prohibir o restringir el movimiento de barcos hoteleros y mejorar la comunicación en el río. El desastre de barcos en Budapest de 2019 sigue siendo un recordatorio claro de lo rápido que puede ocurrir una tragedia, incluso en los escenarios más pintorescos. En solo 7 segundos, las vidas de 27 personas se extinguieron, las familias quedaron destrozadas y las tranquilas aguas del Danubio se convirtieron en un cementerio. Si encontraste interesante este video, por favor considera suscribirte, eso ayuda mucho.